Bien, buenos días a todos. En aras de justamente respetar el tiempo de todos los que se conectaron incluso unos minutos antes y los que todavía están aquí ya conectándose ahorita, les damos la bienvenida. Como bien saben, pues mi nombre es Rafael Lara, soy el director de la Escuela de Ingeniería Informática y en esta ocasión, bueno, estoy bastante contento, bastante feliz, pues vamos a tener una conferencia con el doctor Wilmer Pereira, quien pues ha accedido pues a participar con nosotros y particularmente le doy las gracias a la profesora María Angélica Pérez Valles y a la profesora Dinarle Ortega, pues quienes nos están acompañando y que gracias a todo el trabajo que han venido haciendo a lo largo de estas últimas semanas, nos han podido poner en contacto con el profesor Wilbert, que creo por lo que veo aquí en los participantes, hay algunos de los muchachos que ya están en su recta final, que incluso conocieron al profesor Wilmer dictando clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, yo solamente lo que quiero es darle las gracias realmente a las profesoras María Angélica y Narle por esta iniciativa, a la Universidad de Carabobo moviéndose activamente en búsqueda de estas ponencias que puedan traer personas de afuera que nos acompañaron en algún momento aquí en Venezuela y que pues tienen una trayectoria bastante relevante en todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación, de la disciplina de la computación, ya sea las ciencias de la computación o la ingeniería de la computación. Pero bueno, entonces, como estamos Wilmer y yo, aquí también está la profesora Ana Karina Fernández de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica Andrés Bello, entonces estamos rodeados de puras mujeres, Wilmer y yo, así que pues yo le cedo entonces en este momento la palabra a la profesora Inarle Ortega, quien pues sin duda alguna es la principal profesora aquí que permitió todo esto. Adelante, profe. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Bueno, gracias a ustedes también por esta oportunidad, ¿no? Bueno, realmente presentar a Wilmer no es un trabajo fácil, ¿no? Aquí, realmente considerando que esta situación de la pandemia, que en muchas ocasiones se ha visto como una, digamos, un problema realmente, sin embargo, en esta oportunidad nos brinda este espacio que nos permite disfrutar de esta discusión que en este caso científica, académica, puede ser social, ¿no? Que nos permita comunicarnos, estudiar, analizar y conocer tópicos relacionados con la robótica, en este caso en particular la arquitectura, tema apasionante para muchos, ¿no? En particular quiero agradecer al profesor Dr. Wilmer Pereira, que aunque no sé bien cómo presentarlo, si como invitado internacional, como invitado nacional, como ciudadano del mundo, un poco porque, bueno, está dentro de nosotros, lo sentimos dentro de nosotros, aunque físicamente está en México en la actualidad. Bueno, es un profesional y persona capaz de compartir su conocimiento, no solo en su país, sino también en otros lugares del mundo donde sea necesario. Wilmer es un profesor que mientras estuvo en Venezuela laboró exitosamente y aportó en varias universidades públicas y privadas. Estuvo acá, como acaba de decir el profesor Rafael, en la UCAP. Esta fue su casa por varios años, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Bueno, tanto en pregrado como en posgrado. También ha dictado clases en universidades de Europa, en Francia, España, y bueno, y actualmente está en México. Esto indica la amplitud de Wilmer y muestra sus cualidades de colaborador, que lo siento de esta manera, ¿no? Adicionalmente a todos los aspectos académicos, en lo personal, Wilmer es un amante del arte y del deporte. Realiza actividades como la natación, ciclismo, trote, caminata de montaña, entre otros, lo cual nos da fe de que es posible combinar adecuadamente y con disciplina toda
digamos, nuestra formación integral. Esto es un ejemplo, sobre todo para los jóvenes que a veces sienten que solo pueden enfocarse en su formación profesional y descuidan un poco la parte personal. Pues Wilmer nos muestra que sí es posible esa formación integral que merecemos como seres humanos, ¿no? De esta manera, Wilmer se ha convertido en un ejemplo a seguir con una amplitud que lo caracteriza, mostrando que es posible el intercambio entre todos los integrantes de una comunidad, donde la motivación principal es el amor por el conocimiento, sin importar color, nacionalidad, idioma. Bueno, una visión integradora propia del concepto que vamos a tratar hoy, el concepto de arquitectura. Este contacto con Wilmer, bueno, el profesor Wilmer, pero con cariño Wilmer, inició con la idea de conseguir una oportunidad para mis estudiantes de la asignatura de Ingeniería de Software, de la especialización en desarrollo de software de la FACIT UC, de la Universidad de Carabobo, que en la actualidad coordino, y además yo soy facilitadora de la asignatura de Ingeniería de Software. Entonces, bueno, allí yo intenté pues que mis estudiantes contaran con la información directa de un profesional como Wilmer. Luego conversé esta propuesta con mi ex tutora, profesora María Angélica Pérez de Ovalles, que, bueno, es mi ex tutora, profesora, amiga, para validar su interés de también en conjunto hacer la presentación de este seminario, dado que ella dicta asignaturas relacionadas con todo lo que es la ingeniería de software en la Católica Andrés Bello. Entonces, bueno, eso realmente, como esa palabra nos une, lo que al hablar del término arquitectura, arquitectura de software, pues bueno, ambas, realmente eso tiene que ver porque ambas venimos de la escuela de la profesora doctora Francisca Lo Sabio, de la UCB, quien, bueno, aunque ya físicamente no se encuentra entre nosotros, bueno, seguimos esa formación y estamos en esta área tan apasionante y bueno, nos hemos encontrado nuevamente, la profesora María Angélica y yo. Entonces, finalmente, esta idea inicial que comenzó con esa, digamos, quizás un objetivo muy puntual, se ha convertido en una alianza entre la Católica Andrés Bello, Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de Carabobo, que confiamos realmente se mantenga en el tiempo. Hablar bueno, de Wilmer, como dijimos, tiene realmente un currículum muy extenso, ha sido, bueno, su área de interés, digamos, es la resolución de problemas bioinspirados usando técnicas de inteligencia artificial, redes y seguridad informática. Ha participado como creador de grupos de investigación, de proyectos financiados por entes nacionales e internacionales, organizador y participante de eventos científicos, director de revistas científicas, miembro fundador, y de verdad que ahí siento mucha afinidad con la creación bueno, vamos a decir, la existencia de lo que es ahorita la Sociedad Venezolana de la Computación, donde Wilmer ha sido presidente y, bueno, actualmente es secretario de la Sociedad Venezolana de la Computación, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Robótica y Domótica, entre otros. Mientras participa en eventos internacionales, también apoya los eventos de divulgación nacional, como ASOVAC, como CONCISA, como EBI, fortaleciendo así la docencia e investigación en nuestro país. Así que, bueno, mucho agradecimiento para Wilmer por todo ese tiempo que nos ha dedicado. Es posible que se puedan escapar muchos de los aportes que Wilmer ha tenido, pero bueno, ahí un pequeño resumen. Bueno, siguiendo, deseo agradecer al profesor Rafael Lara, director de la Escuela de Ingeniería Informática, a la profesora Ana Karina Fernández, jefa del Departamento de Ingeniería de Software, y a la profesora María Angélica Pérez de Ovalles, que ya la mencioné, quien dicta la Cátedra de Ingeniería de Software, los tres de la Universidad Católica Andrés Bello. Les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes lo que consideramos sería o se considera nuestro seminario web inaugural, el cual anuncio se realizará. La idea es que una vez al mes vamos a tener este seminario web para hacer un intercambio con investigadores internacionales, bueno, nacionales también, que siempre nos van a hablar de un tema
digamos, interesante y que nos pueda aportar en nuestros cursos donde estemos, y no solamente en los cursos, sino en el desempeño de nuestro trabajo. Por favor, estén atentos con este espacio para los próximos anuncios. Asimismo, también abrazo a todo el equipo de colaboradores que han trabajado para lograr la consolidación exitosa de este seminario y incluyendo realmente a todos los participantes, a todas las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, por último me despido con mucho cariño y respeto de nuestro invitado, de nuestras casas de estudios universitarias, por las oportunidades brindadas a Venezuela. Seamos universidades públicas, seamos universidades privadas, apostamos a que sí es posible seguir formando y es posible formarse en nuestro país para construir la realidad que nos merecemos. Me despido con una frase, una de las frases que me han gustado, que tiene que ver con, la dijo Cicerón, dijo, si quieres aprender, enseña. Bueno, realmente gracias por esta oportunidad. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir. Como bien dijo Dinarle, es una idea que espero se propague no solo entre la Católica y la Universidad de Carabobo, sino entre otras universidades. Bueno, estamos comenzando, esperemos que así sea. Bien, el tema que me corresponde hoy, el que me gustaría hablar, es sobre diseño de software en robótica móvil. Este proyecto empezó hace mucho tiempo, mucho tiempo, con una competencia de robótica que comenzó, de hecho, en la Simón Bolívar y se transformó en un evento nacional. Y entonces teníamos varias categorías de robots que participaban. Había robots que hacían con Legos, había robots que eran todos con componentes electrónicos, y bueno, fue exitoso durante varios años. De hecho, durante 5 o 6 años se mantuvo el evento anualmente en Venezuela. Ok, entonces, lo primero es, bueno, esto intuitivamente todo el mundo lo sabe, que es un robot, es una criatura artificial a la cual pretendemos darle todas las funciones cognitivas del humano. Quizás habría que agregar también la parte mecánica. Yo me centro en la parte cognitiva porque es la más difícil, la más complicada de emular. En la parte mecánica hay muchos más avances, o digamos, es más exitoso, ¿sí?, la modelación de robots desde el punto de vista mecánico que cognitivo. Hay, por supuesto, una leyenda negra asociada a la robótica, que es a lo que le tememos, ¿sí? Como en toda la cultura occidental, esto es un reflejo de lo que pensamos que pueden hacer los robots. Fíjense que no tanto en la cultura oriental, para los japoneses y sobre todo los japoneses, y el robot es un medio y un colaborador. Para nosotros, pues no tanto. Sin embargo, también hay películas que defienden, pues, la bondad de los robots, ¿sí?, y que pueden hacer cosas buenas por nosotros. En la actualidad hay muchas aplicaciones ya de robótica. Sí, están los manipuladores nucleares, que son brazos que se encargan de desplazar los elementos radiactivos peligrosos. Y bueno, el ejemplo que todo el mundo ve en la industria automotriz, en las líneas de producción. Sí, generalmente estos robots son robots completamente programados sin intervención humana. Los manipuladores sí son híbridos, pero los de la industria automotriz son completamente independientes o autónomos. Está también los robots, obviamente, de servicio final. Ya uno ve en algunas tiendas digitales, en todo caso, aspiradoras. Hay un evento que se hace anualmente en la famosa Conferencia Internacional de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial, y hasta hace unos años se hacía una competencia de robots. Se hizo una de mesonero, una de guía de museo, bueno, se han hecho varias, con excelentes resultados. También están los vehículos terrestres, ¿sí?, submarinos autoguiados, los vehículos espaciales, el cual voy a mencionar un poquito. La telepresencia, esto ya no estoy hablando de autonomía,
Cuando hablo de telepresencia me refiero a robots que son controlados por un humano, ¿sí? Para desactivación de bombas, es el uso que uno más ve, o el más publicitado en todo caso. También hay telepresencia en los robots que están en el espacio, que ya tenemos unos cuantos. Bueno, eso voy a hablar un poquitito. Y los famosos exoesqueletos, que son un híbrido o un aditamento que se coloca sobre las personas. Este es el famoso Spirit, el robot que se lanzó en enero del 2004 y se esperaba que estuviese apenas 4 meses, 100 días, de hecho 90 días, activo en Marte, y resultó, fíjense lo que dice ahí, estuvo 8 años. 8 años activo, recorrió alrededor de 100 kilómetros y al final murió de inanición. Se sospecha que fue que una tormenta de arena, que son muy comunes en Marte, de hecho, lo tapó, le tapó los paneles solares que están en la parte superior, la que ven ahí. Si quieren una anécdota sobre Spirit, pueden ver la película Marte de Matt Damon y ahí él lo recupera. No sé si la ha visto alguno de ustedes. Él está como perdido, se quedó, la tripulación se fue sin él y la manera de comunicarse fue que se dirigió al lugar donde estaba Spirit y lo revivió. Sí, y al final pudo comunicarse con la Tierra. No es el único robot que ha ido a Marte, también está Opportunity. Opportunity estuvo hasta el 2018 activo, o sea, hasta hace 3 años estuvo en actividad y a diferencia de Spirit duró 14 años activo. O sea, fue un éxito rotundo, tanto de Spirit como de Opportunity. Hay otros fracasos también. Hay un fracaso muy famoso de un robot europeo que llegó a Marte y bajando de la rampa del módulo de aterrizaje se bloqueó la rueda con el módulo y ya, hasta ahí llegó. O sea, no pasó del módulo de aterrizaje. Este ejemplo quizás lo han visto en internet. Es un robot que realizó Honda, estuvo activo desde el 2000 hasta el 2018 y ya no lo usan como tal, pero todo el conocimiento adquirido de este robot lo están usando en aplicaciones específicas. Este robot también es muy famoso, aunque apenas duró 5 días. Se usó en la exploración de un volcán y apareció en una película que se llamaba El Pico de Dante, porque el robot se llamaba Dante, de Pierce Brosnan, del que hacía la gente 007. Y bueno, también tuvo su papel en la película. Y estos son los exoesqueletos que les mencioné, que son aditamentos que permiten a un humano repotenciar sus capacidades. Hay ejemplos de esto también en películas, en Matrix. Un ejemplo clarísimo, al final cuando llegan los robots a Zion, pues se ven exoesqueletos defendiendo. Bien, ahora sí vamos a la arquitectura general de robótica. En líneas generales es esto, ¿sí? Un conjunto de sensores que son los medios para o a través del cual los robots, perdón, captan la información del medio ambiente, procesan, ¿sí? en sus unidades específicas y luego tienen mecanismos para actuar sobre el medio ambiente. Entonces el sensor puede ser de varios tipos, pero explora el entorno, ¿sí? Explora el entorno y el robot lo recibe en su unidad de procesamiento, toma una acción y esa acción es la que predetermina qué harán los efectores. Los efectores normalmente son motores, normalmente. En los sensores hay una amplia gama, ¿sí? Así como están asociados nuestros 5 sentidos, bueno, hay sensores que están asociados al medio auditivo, al medio visual, al medio táctil. Olfativo no conozco ninguno, ¿sí? No conozco ningún robot que tenga capacidad de oler. Bien, entre los sensores están los sensores de contacto. Son bastante limitados, pero sirven en ambientes donde la visión no es posible. Están los sensores de fuerza, no son fáciles de manejar, pero dan un control más fino que el sensor de contacto. El infrarrojo ya no se usa mucho, aunque sí se usa en ambientes cerrados. En ambientes abiertos es imposible, porque la luz del sol lo opacaría, ¿sí? No, o sea, hay mucha más emanación de información infrarroja en la luz solar
y, por supuesto, disminuye considerablemente la capacidad de detección. Las cámaras, ¿sí?, tienen su particularidad, que voy a hablar de ella dentro de un rato. Y por último, los sonares, que son muy populares, muchos robots que uno ve por internet, funcionan con ultrasonido. ¿Sí? O sea, emiten una señal a una alta frecuencia. Esa alta frecuencia viaja casi a la velocidad de la luz, rebota contra el objeto y al regresar la onda, calcula el tiempo de ida de esa señal electromagnética hasta el retorno. Y calculando ese tiempo, por una fórmula básica que todos sabemos de física de bachillerato, calcula la distancia. ¿Sí? Entonces puede determinar la distancia a la cual se encuentra cualquier objeto. Da muchos falsos positivos. ¿Sí? Sobre todo, imagínense si un robot está mirando hacia la esquina de un cuarto. ¿Sí? Entonces le emite su onda electromagnética y empieza a rebotar contra la esquina. Entonces el robot va a ver más obstáculos de lo que realmente hay. Entonces tiene sus bemoles. ¿Sí? Pero bueno, es un sensor más. ¿Sí? Estos no son los únicos, esta lista no es exhaustiva. Pues, hay sensores de temperatura, presión, bueno, en fin, una gran cantidad de sensores. Ok, entonces aquí es donde vamos a ver cómo organizo la presentación. Hay distintos tipos de paradigma y filosofía para el desarrollo del software. ¿Sí? Está el primero, diría yo, perdón, disculpe, la contraposición de dos áreas que son aquellos que son controlados por humanos o controlados por un computador, sin intervención humana. ¿Sí? Ahí me refiero a los manipuladores. Te repito, el manipulador es completamente programado, sin intervención humana, y ya, exacto, sin intervención humana. Y la telepresencia tiene las dos cosas. Puede tener cierta actividad autónoma, pero el humano puede en cualquier momento tomar el control. ¿Sí? Es como los carros autónomos Tesla. ¿Sí? Tú puedes dejar que el carro funcione autónomo, ¿sí? Pero en algún momento, si tú quieres tomar el control, tú lo tomas. Ya los coches que uno, o sea, los carros que uno, no estoy hablando de los Tesla, ¿no? Pero carros de gama alta ya tienen cierta autonomía, ¿sí? O sea, carros que, por ejemplo, tú le colocas velocidad de crucero, ¿sí? Y mientras tú no toques nada que tenga que ver con el freno y el acelerador, él va a esa velocidad constante. Tuve la ocasión de manejar un carro así y reposa, ¿sí? Uno puede descansar un poco. Sí, es interesante manejar un carro híbrido. ¿Sí? Claro, no es como el Tesla. El Tesla sí es un carro completamente autónomo. Claro, tampoco hay que dormir dentro del carro. De hecho, alguien me comentó que un amigo, pues sí, puso su carro y se acostó en el asiento trasero y la policía lo detuvo y lo multaron, obviamente. Porque aunque el carro es autónomo, la persona tiene que estar ahí. ¿Sí? En el caso de que ocurra algún incidente, él toma el control. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con telepresencia. ¿Sí? Ya hay muchos ejemplos de telepresencia. Entonces ya como dije, esto no lo había dicho, esto es importante, tanto los manipuladores como los entes artificiales manejados con telepresencia no implican IA. ¿Sí? Sobre todo porque los manipuladores se supone que están en un ambiente completamente determinístico. ¿Qué me refiero con determinístico? Que todo el ambiente no cambia, es un ambiente estático. ¿Sí? Es como el caso, vamos a ver un ejemplo, de una línea de producción de vehículos. ¿Sí? Ahí se supone que la carcasa del carro llega, ¿sí? El manipulador, no sé, atornilla algo y va a atornillar en un lugar preciso donde se supone que en la carcasa está el espacio para atornillar. ¿Sí? Entonces, normalmente los manipuladores no tienen sensores. O si tienen muy pocos sensores. ¿Sí? La telepresencia, que implica la presencia del humano, frecuentemente tiene sensores. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de este también. El desactivador de bomba que mencioné hace rato. ¿Sí? Tú mandas al vehículo, autónomamente él llega hasta el lugar y después el humano toma el control. ¿Sí? Y por medio de una cámara visualiza, suponte, la bomba que quiere desactivar. Entonces la cámara le da la visión
y él con ciertos, como un manipulador en realidad, o sea, con un pequeño brazo puede hacer acciones sobre esa bomba, digamos, que está ahí. Bien, la diversidad viene con los robots autónomos. Aquí hay varias arquitecturas de software, ¿sí? Ay, perdón. Varias arquitecturas de software. Está el paradigma jerárquico, el paradigma reactivo y el paradigma híbrido. Todos estos implican IA. Bueno, podría no usar IA, podría no usar, pero lo común es que en los robots autónomos se use IA. Claro, un manipulador es autónomo, pero no tiene IA. Aquí me refiero a los autónomos que implican técnicas de inteligencia artificial. Ok, entonces estén pendientes de estos números. Esos son los números, o sea, los puntos que voy a tocar en la charla, ¿sí? O sea, voy a empezar con los manipuladores, después hablo de los robots de telepresencia y después entro en el paradigma jerárquico con los 3 que están aquí mencionados, ¿no? 3, 4 y 5. Voy a empezar con el 1, que son los manipuladores. Entonces se usan en automática industrial y en tareas muy repetitivas. Generalmente no requieren sensores, porque como dije, están en ambientes deterministas. Un brazo, como lo están viendo aquí, tiene el mínimo cierta movilidad para poder desplazarse en el medio ambiente. Esa movilidad o esos factores de movilidad se llaman los grados de libertad del robot. Fíjense que este tiene un grado de libertad rotatorio, en lo que sería el equivalente a la mano. Después tiene otro grado de libertad rotatorio en lo que sería, no sé, la muñeca, ¿sí? Y después en el codo tiene 2 grados de libertad, uno rotatorio, y esta letrita que está aquí, P, significa prismático, o sea, un grado de libertad en un eje. Puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z. Si estamos en 3 dimensiones, bueno, obviamente estamos en 3 dimensiones. Por supuesto se puede mover también en un cuadrante, ¿sí? No sé, en el cuadrante positivo X, Y, Z, ¿sí? Y se mueve 45 grados, suponte, ¿sí? Pero se mueve solo en una dirección, ¿sí? Puede cambiar de dirección si rota. En este caso, no sé, si rotas este grado que estoy marcando ahorita, que equivale como al codo, ¿sí? Entonces él podría moverse en un eje en función a cómo lo coloca este grado de libertad de rotación. Y este grado de rotación sería como el equivalente al torso, ¿sí? Como yo muevo el torso, y coloco el brazo en el lugar adecuado. Programar estos robots no es fácil, implica, o sea, un buen conocimiento de dinámica, o sea, de mecánica, un tipo de ecuaciones que están relacionadas con dinámica de procesos. Hay, por supuesto, herramientas que facilitan el trabajo y lenguajes específicos para programar esto. Entonces, no es una solución a largo plazo porque no se adaptan al medio ambiente, o sea, no tienen IA. Se usa en trabajos riesgosos, generalmente en centrales nucleares o en líneas de producción de vehículos. Y en caso de que haya un cambio, tienen que ser reprogramados, ¿sí? Bueno, justamente por lo que dije, no tienen IA. Vamos al segundo punto, telepresencia. Fíjense que el dibujo que está aquí arriba ilustra un poco lo que quiero decir. Es que un humano controla la operación del robot. Entonces el control se puede hacer vía cableado o vía inalámbrico. Si es inalámbrico, bien, el robot tiene mucha libertad. ¿Sí? Depende del alcance de la señal. Claro. En cambio, si es cableado, ahí es más complicado porque limita la libertad de movimiento del robot. Yo tuve la ocasión de dirigir una tesis en LUCAP. Hicimos un robot con telepresencia, pero el enlace inalámbrico que tenía el robot era Bluetooth. Y Bluetooth, como ustedes saben, es un enfoque que usan los teléfonos celulares, pero tiene un alcance pequeñito, 10 metros apenas. Entonces, claro, nuestro robot se movía inalámbrico, pero apenas se alejaba de 10 metros del operador humano, ya no funcionaba. Entonces le pusimos un cable, pero el pobre estudiante tenía que correr detrás del robot, persiguiéndolo, claro, porque el cable no se desconectara. Pero bueno, se puede hacer cableado, se puede hacer inalámbrico.
La visión en tiempo real es un pequeño problema, porque los enlaces inalámbricos generalmente no son de alta velocidad. O sea, tiene un ancho de banda bajo, en realidad. Y ancho de banda me refiero al espacio del espectro radioeléctrico que se reserva para transferir la señal. Y generalmente es bajito. Entonces, claro, como, perdón, muy angosto. Como es muy angosto, la velocidad de transferencia es baja. Entonces, transmitir video no es tan trivial, pero se puede ampliar el ancho de banda, por ejemplo, si tengo a disposición un rango de frecuencia más grande, que no siempre es posible. Como es controlado generalmente por realidad virtual, genera gran fatiga cognitiva. Entonces, imagínense que ustedes controlen, bueno, los que han jugado Nintendo lo saben. ¿Sí? Tú juegas Mario Bros. 2 horas y ya no aguantas los pulgares a las 2 horas. Bueno, a menos que estés entrenado, por supuesto. Si estás entrenado, obviamente que puedes soportar una fatiga cognitiva alta, pues, de los joysticks. Este es otro problema, el retraso. ¿Sí? Depende de la distancia a la que esté el objeto. En la Tierra, claro, las distancias son relativamente pequeñas para la velocidad a la cual se desplaza cualquier onda o cualquier señal sobre un cable. ¿Sí? Ustedes pueden enviar una señal de aquí a Japón y a lo sumo, en una buena internet, tarda medio segundo en llegar. ¿Sí? Sin embargo, cuando estamos hablando de comunicación extraplanetaria, ahí sí empiezan los problemas. Y porque una señal dura 1.5 segundos para llegar a la Luna y 5 minutos para llegar a Marte. Entonces, eso genera un montón de problemas. ¿Sí? No puedes tener comunicación en tiempo real con el robot. También hay una película donde habla del drama de los 5 minutos, que se llama Marte, una serie, y cómo se genera un montón de problemas en la tripulación por ese desfase de 5 minutos. Y por último, tienes que tener un operador por robot, por supuesto. Ok, entonces, ¿cuáles son sus usos? ¿Sí? Se usa en tareas estructuradas, no repetitivas, en ambientes que son riesgosos para el humano. El ejemplo que puse es activación de bombas. Es útil en tiempo real si el retardo es bajo. ¿Sí? O sea, porque puedo controlar un robot y tengo el feedback casi inmediato. ¿Sí? Pero si yo pretendo controlar en tiempo real un robot que esté en Marte, ¿sí? Le digo, muévete hacia adelante. Y 5 minutos después me entero, se cayó por un barranco. Hacer interacción en tiempo real con un robot con un retardo tan grande no es posible. De hecho, el que les mencioné hace rato, Spirit, era autónomo. O sea, él podía recibir órdenes, pero la condición era, o sea, tenía telepresencia, pues, Spirit. Pero eso significaba que cada orden que le daba el humano y el feedback para recibirlo tardaba 10 minutos. O sea, que en tierra enviaban la orden y se enteraban 10 minutos después qué hizo el robot y qué pasó. Entonces, claro, eso implica o sea, ciertas condiciones en el desarrollo del software. Normalmente requieren, por supuesto, visión artificial. Y bueno, ya me lo dije, son semiautónomos, o sea, pueden tener autonomía aunque sean presenciales. Aquí tengo un ejemplo, esto fue una tesis que dirigí hace ya bastantes años, de un robot que era controlado por un operador humano. En esa vez usamos Java, con un componente que se llamaba Genie. Y lo hicimos sobre un robot Lego Maestro, que es un robot que se arma por piezas. Y en LowCap tenemos unos cuantos kits que por la pandemia no se han seguido usando, pero ahí están disponibles. No sé si en la Universidad de Carabobo tengan. Sé que la central tiene varios también, tiene 5 disponibles. Okay, entonces la idea era que el robot generaba un mapa y se lo transmitía al humano, y el humano controlaba el robot remotamente.
Entonces el operador controlaba los movimientos y cada comando que le enviaba el operador al robot movía motores, que eran los efectores en este caso. Y el robot percibía el mundo con un enlace infrarrojo. No era lo mejor. Hubiese sido mejor tener infrarrojo y sonar, pero bueno. Ese trabajo se presentó en un evento internacional, en la 6ª conferencia sobre sistemas, cibernética e informática, que la lleva un profesor, creo que todavía la lleva, quizás María Angélica lo sabe, que trabajó en la Simón Bolívar, se llama Nayib Callao. Creo que todavía el evento está activo. Y se organiza casi siempre en Orlando, o sea, en Florida, casi siempre. Ok, punto 3. Ya pasamos el 1 y el 2. Ahora vamos a lo autónomo. ¿Cómo hacemos lo autónomo? Bueno, lo autónomo implica que tiene que haber un plan, donde estoy girando el cursor ahorita, un plan dentro del robot. O sea, el robot tiene que tener un programa que, dado los sensores que él reciba, él decida cuál es la acción a tomar. Se llama jerárquico porque es un paradigma lineal, como están viendo ahí. ¿Sí? Censo, planifico, actúo. Censo, planifico, actúo. ¿Sí? Y hay obviamente una retroalimentación. ¿Sí? Tiene que medir un feedback. O sea, después que yo actúo, el robot actúa sobre el medio ambiente, entonces él tiene que recoger los datos con los sensores y volver a empezar el proceso. ¿Sí? Planificar, actuar. Sensa, planificar, actuar. Así es un paradigma simple. Y de hecho la arquitectura de software, ya vamos a ver, es relativamente simple. Tengo aquí una pregunta. Ajá, déjeme responder una pregunta que ya que está. Dice, la rapidez de las ondas enviadas desde el robot a la Tierra se podrían deber a que está en el mismo medio del espacio, es decir, Tierra a Tierra, no. Ajá, en Tierra a Tierra hay que haber relevo, tiene que haber relevo a menos que suba la señal a un satélite. O sea, la línea de visión de cualquier persona o dispositivo no pasa de algunos kilómetros, creo que son 40 kilómetros. Después la curvatura de la Tierra hace que lo dejes de ver, ¿sí? Entonces, si tú quieres llegar, por ejemplo, una señal de Caracas a Mérida, ¿sí? No hay línea de vista, por supuesto. Entonces tienes que pasar por torres de microondas, ¿sí? O sea, enviar una señal hasta un lugar que veas desde el emisor y así hacer relevo hasta que llegues al lugar. Entonces no hay línea de vista, a menos que subas un satélite, ¿sí? Generalmente los satélites que hacen esto son los geoestacionarios, ¿sí? Y los satélites geoestacionarios, tú requieres mínimo 3 para dar cobertura a toda la Tierra. 3 satélites. Entonces, en caso de que tú subas al satélite, no sé, estás en... Bueno, obviamente no hay línea de vista entre Venezuela y México, por supuesto. Entonces, y es complicado hacer relevo por microondas, que pasa por varios países. Entonces, comunicar, por ejemplo, Caracas con Ciudad de México implica subir un satélite. Seguro, hay que subir un satélite si lo vas a hacer inalámbrico. Si lo vas a hacer inalámbrico. Si lo haces cableado, la conexión cableada, entonces pasarías por cable submarino, por ejemplo. Bueno, respondí una pregunta, pero voy a seguir. Ok, sigo. Entonces, en este caso, el censado debe reunirse como un modelo global, ¿sí? Y actuar por introspección. ¿Qué quiero decir con introspección? Que el robot se genera una idea del mundo tal como lo ve, eso se llama asunción de mundo cerrado. Te dirán, bueno, ¿y esa palabrota qué significa? Bueno, eso lo usan todas las bases de datos. Cuando tú haces un query, una consulta en una base de datos, tú estás presuponiendo que tu base de datos tiene una asunción de mundo cerrado. O sea, lo que tú le preguntas a la base de datos y responda, ella te lo va a dar como una respuesta afirmativa. Pero lo que tú le preguntes a la base de datos y no esté o no lo sepa, la respuesta es la misma. O sea, si la base de datos no sabe la respuesta, te dice no al query. Y si efectivamente encuentra que la respuesta no satisface, también te va a responder no. ¿Sí? O sea que la respuesta negativa tiene doble semántica. Bueno, en los robots va a pasar igual.
¿sí? La ignorancia y el no saber se pueden mezclar, ¿sí? En base de datos pasa también, repito. Bueno, eso es lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? La famosa asunción de mundo cerrado. Y es muy común en la robótica. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de una arquitectura. Por fin, ya después de media hora, vemos una arquitectura. Ok, esta es una arquitectura súper monolítica, si lo ven. ¿Sí? Del lado izquierdo, ustedes están viendo los sensores, que pueden ser, como dije, contactos, sonares, cámaras, y reciben, ¿verdad?, esa información sobre una base de conocimiento que tiene la información a priori, o sea, lo que el robot sabe de antemano. ¿Sí? Por ejemplo, el robot puede saber de antemano que está en un cuarto, ¿sí?, en un espacio cerrado con 4 paredes. O el robot sabe de antemano que está en un espacio abrupto, ¿sí?, en un terreno con muchas irregularidades, pero que no tiene límite en su desplazamiento, por ejemplo. Entonces, en función a ese conocimiento a priori y lo que captó del medio ambiente, entonces él planifica. ¿Sí? Entonces, la planificación viene en 3 fases, para hacerlo ordenado. ¿Sí? Hacer como una programación orientada a objetos, ¿sabes? Yo tendría en ese caso una clase que sería la planificación de misión, la clase navegación y la clase piloto. Y dentro de cada una de estas clases tendría métodos. ¿Sí? Métodos. ¿Sí? No sé, en planificación de clase tendría el método objetivo, el método, bueno, en fin, no quiero entrar mucho en detalle tampoco. En navegación, esa sería otra clase, y dentro de esa clase hay métodos que le dicen a él la orientación del movimiento. Y al final llega el módulo piloto, que es el que dice efectivamente qué hay que hacer. Transfiere esa información de piloto al controlador, y el controlador es el que está involucrado con la interacción con el hardware, y mueve los efectores. Y al final el robot se mueve. ¿Sí? Después que se mueve, vuelve a capturar la información del medio ambiente y sigue. Es un ciclo en realidad. ¿Sí? Como dije al principio, como dije en esta lámina, es un ciclo. Un ciclo de sensado, actuación, sensado, actuación. ¿Sí? Entonces, un programa, para los que les interese, ¿y qué lenguaje me sirve para eso? Tiene que ser un lenguaje orientado a eventos. O sea, tiene que ser un lenguaje en donde tú tienes métodos, funciones o procedimientos que se activan a la llegada de eventos, ¿sí? Y se llaman automáticamente, sin que tú lo llames explícitamente. Eso se usa en, por ejemplo, la programación de ambientes gráficos. ¿Sí? Cuando tú estás programando un ambiente gráfico y alguien le pulsa un botón, ¿verdad?, el pulsar el botón llama automáticamente un método. Bueno, igual tendría que ser con el robot, ¿sí? Si él está sensando temperatura, entonces esa información tiene que llamar un método que procesa la temperatura y que toma una decisión. Entonces esto es programación orientada a eventos. O sea, programación orientada a eventos y orientada a objetos, por supuesto. ¿Sí? Por la estructura de los módulos que están aquí. Bien. También tenemos un ejemplo de una tesis. Esta la hizo un chico. Este era el chico que corría detrás del robot con el cable. El robot tenía Bluetooth y bueno. Entonces era un robot que se desplazaba en un medio con letreros y llegaba al destino buscando los letreros. Ese era el objetivo más o menos. Entonces él veía señales derecha, izquierda, adelante, atrás. Él veía flechas. Y en función a eso él tenía una cámara para ver las flechas, ¿sí?, para detectar las flechas, y se iba moviendo en función a lo que le decían las flechas. Nosotros quisimos hacerlo un poquito mejor y lo logramos. Lo hicimos como uno ve cuando va en la autopista, letreros que dicen, no sé, Santa Eduvige, y te sale en la salida siguiente que dice Santa Eduvige. Bueno, nosotros lo hicimos con letras, obviamente. O sea, yo me dirijo a J, entonces empiezo a buscar en los letreros dónde está la J y la flecha. J, flecha, J, flecha, J, flecha. Bueno, y así lo hicimos. Para eso montamos una red neuronal, ¿sí?, para que reconociera patrones, las letras. Entonces tenía una red neuronal a bordo. Lo pusimos con una letra porque si poníamos un texto completo, el procesamiento era tan lento que el robot tenía que pararse, pensar y seguir caminando.
veía el letrero, pensaba, y seguía caminando. Entonces yo le dije al chico, se llamaba Eric, no, Eric, vamos a poner letra, si no este robo no llega nunca. Además se tenía que parar. Entonces lo hicimos con letras solamente. Esto ya lo dije, el robot iba cableado, entonces el pobre chico iba corriendo detrás del robot. Y el robot, esto era importante, el robot tenía la cámara frontal y los letreros tenían que estar al nivel de la cámara. Si el letrero estaba un poco más alto, no veía los letreros. O sea, no sabía buscar letreros. Entonces, eso era un problema. Entonces, bueno, aquí tienen un primer ejemplo de un robot autónomo con uso de inteligencia artificial, ¿sí? Para reconocer letreritos, ¿sí? Él usa una red neuronal prehecha, y ya montada, de hecho. O sea, él no la programó desde cero, usó librerías y algo que ya estaba precocinado, digamos. Entonces, ¿qué desventajas tiene este paradigma? El primero de los que tiene IA, bueno, que hay que planificar permanentemente y no se puede montar paralelo, que tiene que ser, es un ciclo. Entonces, no te puedes aprovechar de la programación paralela, o sea, no puedes decir, bueno, yo tengo una máquina multinúcleo y entonces hago con un núcleo hago una cosa, otro núcleo hago otra cosa. Bueno, no te puedes aprovechar tanto de eso, ¿sí? No maneja explícitamente incertidumbre. Si hay incertidumbre en el medio ambiente, por ejemplo, el sensor de contacto tiene falsos positivos, bueno, tiene que hacerlo el programador a mano, ¿sí? Normalmente lo que uno hace es pone varios sensores de contacto. Y entonces, suponte que tienes 3 sensores. Y para que un objeto de verdad exista, los 3 sensores de contacto, perdón, los 3 sonares. Los 3 sonares lo tienen que ver. Si un sonar ve un obstáculo y otro no ve el obstáculo, falso positivo. Ahí no hay obstáculo. ¿Sí? Se puede usar Prolog o algún lenguaje funcional, o también lenguaje imperativo. ¿Sí? No es obligado. Y lo único es que sí es importante, hay que hacer una programación orientada a eventos, que ya lo dije, una programación en tiempo real. Perdón. Está el problema de la representación. Yo dije hace rato la arquitectura, pero no dije cómo se representan los datos. Y eso depende del problema. Entonces ahí cuando uno hace, ¿sabe? Cuando uno hace ingeniería de software, ahí es cuando uno se encuentra con lo, ¿qué metodología aplico? Pues ahí no hay nada claro. Nada claro. Bueno, los que han trabajado en ingeniería de software lo saben, ¿sí? Ingeniería de software es una ciencia, sin duda, pero también tiene mucho de arte. ¿Sí? El arte de saber qué escoger bien, qué es lo que conviene. Eso no te lo dice nadie. No te lo dice nadie. Tienes que tener tú ¿sabes? Como la chispa. Esto es. ¿Sí? Y nadie te lo va a decir. Pero bueno, sí, es una limitación. Pues. Ok, ya vamos por el cuarto. Nos falta este y uno más. Entonces, el paradigma reactivo, a diferencia del jerárquico, el planning está omnipresente. ¿Sí? O sea, el robot puede pasar directo de censar a actuar. Censar, actuar, censar, actuar. Pero, en algunas circunstancias él puede planificar. Dependiendo. Con un ejemplo uno lo entiende bien. Yo soy el profesor de la clase. Agarro una tiza y se la lanzo a alguien. Yo no lo hago, ¿no? Pero digo, si alguien lo hiciera. Le lanzo una tiza a un alumno. El alumno ni va a pensar por qué le estoy lanzando la tiza. Primero esquiva la tiza. ¿Sí? Y después pensará, uy, ¿qué le pasó al profesor? Se volvió loco. Le lanzó una tiza. ¿Sí? Eso es un comportamiento reactivo. O sea, yo no pienso, solamente actúo. ¿Sí? Los impulsos básicos nuestros son reactivos. La reacción al miedo, al dolor. Uno no lo piensa, uno inmediatamente tiene que hacerlo y lo evita. ¿Ya? Entonces ahí la idea es que se base en un comportamiento conductual como cableado. ¿Sí? O sea, que viene cableado, pero a veces el robot tiene que saber diferenciar entre lo que tiene que ser cableado y lo que tiene que ser razonado. ¿Sí? Entonces algunas cosas se planifican y algunas cosas no se planifican, sino simplemente se reacciona a esos eventos. Entonces está basado en el famoso paradigma estímulo-respuesta que defienden muchos psicólogos de Harvard, entre ellos Skinner. Este señor es muy famoso.
es un psicólogo conductista muy conocido. Él fue invitado a la Católica hace unos cuantos años, ¿sí? Lo invitó el papá de un estudiante de computación nuestro, de la Católica. Y él, hay una anécdota muy, muy particular alrededor de él. Se dice que él, para demostrar su teoría conductista, él defendía la idea de que las personas se aíslen y reciban estímulos controlados para modificar su conducta o su comportamiento. Y su hija alguna vez dijo que su papá experimentó con ella. O sea, que le encerró como una especie de burbuja y controlaba las reacciones, todas, hasta de cariño. O sea, cuándo le hacía cariño a mi hija, cuándo no le tocaba. Sí, así como el famoso experimento de Pavlov, del perro. No sé si han visto ese experimento, que lo vemos en bachillerato. Después el hermano de ella lo negó. Dijo, no, mi hermana está desquiciada, mi papá no hizo eso. Pero al final no se sabe qué pasó. Nunca supimos si de verdad el papá experimentó con la hija o no. Ok, entonces, ¿para qué hay que hacer para poder trabajar en este paradigma? Hay que conocer muy bien la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Y entonces la idea es ver mecanismos que se cumplen en la etología y replicarlos en el software de un robot. ¿Sí? O sea, cómo funciona ¿sí? Claro, esto incluye también a los humanos. La etología también estudia a los humanos, pero se centra en los seres, entre comillas, no pensantes, o sea, de los animales. Bien, entonces, los insectos, por ejemplo, son muy reactivos, muy reactivos, no planifican casi nada, porque están en la jerarquía de desarrollo intelectual en el mundo animal la más bajita. Por ejemplo, las abejas tienen un comportamiento que se ve como inteligente, pero todo es reactivo, todo en las abejas es reactivo, o sea, no planifican, sino que todo viene como cableado en su ADN. ¿Sí? Entonces hay que hacer una correspondencia entre sensor y patrón de acción. Si tú quieres que algo sea reactivo, pasa directo. ¿Sí? Ante esta acción, te tienes que tener como un módulo de control reactivo. Eso en robótica se llama el control homeostático. ¿Sí? Y si hay reflexión, o sea, si pasas al planning, o sea, la planificación, tendrías que hacer otro procesamiento. Ok, entonces hay distintos modelos, ¿no? Está el modelo reflexivo, que va de estímulo a respuesta sin ningún tipo de cognición. El reactivo, pero que tiene aprendizaje. O sea, va directo, estímulo-respuesta, pero alimenta un módulo de aprendizaje automático. ¿Sí? Un modo de machine learning. ¿Sí? Y el consciente, este sí no va, o sea, este no aplica porque este sería como si tuviese planificación. Más bien aplican los dos primeros. Claro, lo que pasa es que esta es la clasificación que usa la etología. Y a robótica le interesan solamente las dos primeras. La que más se usa es la reflexiva. La reactiva es más complicada, ¿sí? Porque implica que tienes que levantar una base de datos, poner la parte y sobre esa base de datos hacer machine learning. Y hacer machine learning en tiempo real. Y eso no es nada trivial. ¿Sí? Entonces, un robot a bordo que tenga, no sé, un procesador dual core, suponte, o ponte un quad core, o sea, un robot con 4 núcleos, y que tú pretendas que haga machine learning en tiempo real, va a estar difícil. Normalmente cuando uno hace machine learning, uno usa máquinas con GPU, porque generalmente el machine learning es intenso en cómputo, muy intenso. Entonces, uno generalmente cuando hace machine learning lo corre en máquinas especiales. ¿Sí? Lo corre en una máquina con muchos núcleos, GPU, generalmente un clúster. Todas las universidades grandes a nivel mundial tienen clúster, y justamente para eso, ¿sí? Para hacer machine learning de procesamiento masivo de datos. Ok, entonces el reflexivo, que es el que más nos interesa, el que no tiene machine learning, puede funcionar como estilo reflejo directo, o con una respuesta con orientación, o con un patrón de acción fijo. ¿Sí? Entonces, en realidad estos tres que están abajo son los que nos interesan en robótica. ¿Sí? O sea, el reactivo o el reflexivo por reflejo, grabado, por patrón de acción fija.
Cuando tú programas tu software, tienes que decidir cuál usas. Puedes usar los tres, no son mutuamente exclusivos, claro. Sí, pero tú tienes que decidir cómo lo haces. Bien, ahora sí vamos a ver cómo sería la arquitectura. Me voy a saltar este, sí, porque me interesa ya ir directo a la arquitectura. Ay, no, ya va. No, vamos a seguir con esto. Mejor voy por orden. Ok, entonces el paradigma reactivo, la función de transferencia va de sensor a efector directo, ¿sí? No requiere estructura de datos, entonces ahí no está el problema del frame. Entonces ahí lo que les dije de ingeniería de software, hay que pensar cómo lo represento. Aquí no es tan complicado, va directo, ¿sí? No hay problema de representación, ¿sí? Es más rápido, sobre todo si está montado en hardware, que es lo común, más o menos. No maneja memoria, pero sí es persistente. Claro, bueno, persistente es obviamente porque hay un programa. Y la persistencia es dada una entrada, repetidas veces, siempre dada la misma respuesta. Obviamente. Si yo tengo miedo, corro. Bueno, los valientes se paran y voltean y enfrentan, ¿no? La mayoría corre. Si tiene miedo y si sabe que no puede. Y eso está cableado. Sí, está cableado. Y el valiente también está cableado. ¿Sí? Aunque se muera, no importa, él se queda. El robot es egocentrista en este caso porque no toma sus acciones por su propia introspección. ¿Sí? La interacción con el estímulo conduce a comportamientos emergentes. De esto desafortunadamente no voy a hablar. ¿Sí? Este es un tema que tiene que ver con robótica multiagente. Quizás en otro seminario, aquí mismo dentro de este espacio, pueda hablar de eso. Del desarrollo de robot, o sea, el trabajo en robótica multiagente. Se modulariza fácil y funciona bien en tiempo real. ¿Sí? Este es otro ejemplo de una tesis que hicimos. Eran dos chicos que querían hacer un mecanismo de depredación. ¿Sí? Un grupo de robots eran lobos y otro grupo de robots, un robot era el conejo. Entonces la idea era que el conejo tenía una estrategia de evasión fija, cableada. Y los lobos tenían una técnica de IA. Específicamente ahí usamos genético mezclado con colonia de hormiga. ¿Sí? Genético con colonia de hormiga. Y entonces los robots tenían que aprender las estrategias de evasión del conejito. ¿Sí? Entonces teníamos dos robots, un depredador y otro presa. Después sí le agregamos más. Esto ya lo dije, la presa se sabía cómo evadía y el depredador usaba IA para aprender. Nosotros empezamos con un lobo, después le incluimos dos, y bueno, con dos no nos dio buenos resultados. Con uno nos dio un resultado decente. La entrada era en una cámara que estaba arriba en el techo y que construía el mapa del robot. Y lo presentamos en unas jornadas de la UCAP, ese trabajo. Ok, ¿qué problemas tiene? Ya voy a terminar. ¿Qué problemas tiene? Bueno, el robot, cuando tenía una situación crítica era un problema. Yo cuando dictaba esta clase en el curso de robótica, siempre ponía el ejemplo, imagínense una conejita que tiene muchos conejitos. Tiene que alimentarlos, tiene que alimentarse ella y tiene que cuidarse de los depredadores. ¿Sí? Entonces supónganse que en un instante particular está con sus conejitos, ¿verdad? Tiene hambre, está cansada, llega el depredador y los conejitos tienen hambre. ¿Qué hace? ¡Wow! Ya es una decisión difícil para una conejita. Imagínense para un robot. ¿Sí? Lo razonable sería que la conejita se escapara, fuera a comer y que el depredador se comiera los conejitos. ¿Sí, no? De todas maneras, es una conejita. Ya podía en otra ocasión otra vez tener conejitos. ¿Sí? Pero éticamente eso es terrible decirlo. O sea, tú no le puedes decir son humanos. ¿Sí? No sé, te enfrentas a un peligro inminente, estás con tus hijos, tienes hambre y ellos también tienen ¿y qué haces? No, me voy, busco y como y después procreo otros hijos. No, eso es inadmisible a un humano, ¿no?
Bien. Después, ¿cómo aprende? Sí, eso es un problema en el paradigma reactivo. Perdón. Cómo representar el conocimiento explícito también. No es tan trivial de ver. Ay, perdón. Se me está moviendo esto. Los conflictos de concurrencia. Aquí sí puede haber paralelismo, pero es complicado resolver eso. O sea, por ejemplo, en el momento que llega, la conejita tiene hambre, está buscando comida y los conejitos chillan que tienen hambre. ¿Qué hace? Pues tiene que comer primero, ¿sí? Pero también puede tener un impulso primario de ir a darle comida a los conejitos. Entonces, ahí hay un problema de concurrencia. Y el animal evoluciona, el robot no. Okay. Ahí esto, bueno, depende de si tiene IA o no. Ok, y ya termino aquí con el libro. ¿Sí? De este no voy a hablar mucho porque no me da tiempo, ya estoy pasado de la hora. Entonces solamente voy a hacer esta lámina. ¿Sí? Y me voy directo a la conclusión y me disculpan, pero... Entonces el paradigma reactivo mezcla el híbrido, perdón, mezcla reactivo y el jerárquico. O sea, planifica y sensa. O sea, perdón, y va de estímulo a respuesta. ¿Sí? Sería como el ideal, ¿sí? Que estén mezcladas las dos cosas. ¿Sí? Entonces, depende de las circunstancias cuando planifica y cuando reacciona. Y el planificador tiene que actuar bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Ok. Me voy a saltar esta, disculpen, y aquí está esta también me la voy a... Aquí está, la arquitectura, que es lo que me interesa. Ok, esta es una arquitectura para un programa bajo el paradigma híbrido. O sea, fíjense que en la parte de abajo están los sensores y esta flecha que estoy marcando ahorita con el cursor sería reactivo. O sea, paso directo de los sensores a los actuadores. Ahí no estoy pensando, ¿sí? Pero ¿qué define que sea reactivo? Esto donde estoy ahora girando el cursor, que es el control homeostático, que decide, no, eso está cableado, actúa reactivo. No, esto hay que planificarlo, entonces subo al nivel superior. Aquí se le llama la capa reactiva o la capa deliberativa. La capa deliberativa, entonces tiene, bueno, algo muy parecido al jerárquico. ¿Sí? Tiene módulos y clases. Y tiene un montón de clases y un montón de métodos asociados como a unas fases que voy realizando. Y al final noten que si subo a lo deliberativo, subo a partir de los sensores, claro, intermediado por el control homeostático. Paso al planificador, hago todas las acciones y bajo a los actuadores, o sea, los efectores. Bien, como no tengo más tiempo, ahora voy directo a las conclusiones y me disculpo. Yo dejo estas láminas de todas maneras, si las quiero. Sí, voy directo a las conclusiones. Esto es un ejemplo de un híbrido que hicimos y lo presentamos en un evento en Portugal. Esta tesis la hizo un chico, ya se graduó también, obviamente. Ya se graduó y creo que todavía está en Caracas. Bien, conclusiones. Ok. Sí, no quiero robarles mucho de su tiempo. Entonces, los procesos mecánicos parecieran que van muy bien. Sí, en el caso de la programación de robots, donde están la mayoría de los inconvenientes en la cognición. ¿Sí? Porque desde el punto de vista del software, primero hay mucho arte todavía. ¿Sí? O sea, hay cosas claras. ¿Sí? Están las arquitecturas de software, pero cuando uno explora en detalle los módulos, se da cuenta, ay, ¿esto cómo lo hago? Ay, ¿esto cómo lo hago? ¿Sí? O sea, el software, todavía no hay una estrategia clarísima de cómo se deberían programar los robots. Aunado a esto, hay muchos lenguajes. Entonces, si tú lo haces, por ejemplo, con un Lego Maestro, es de una manera, ¿sí? Pero si lo haces con un Arduino, tienes otras herramientas, otros lenguajes distintos. Entonces, wow, eso da un dolor de cabeza, porque tú dices, no tienes un esquema en tu mente para programar de una manera única un robot. Bueno, eso es lo primero. Después, lo segundo, el aprendizaje automático es una alternativa. ¿Sí? No tiene la última palabra en la robótica autónoma. De hecho, puede haber robótica autónoma sin aprendizaje. Y cuando tengo aprendizaje, entonces me enfrento a otro problema. El aprendizaje automático procesa datos masivos y requiere mucha información de procesamiento. Entonces, ahí tengo un problema.
no puedo procesar a bordo. Me refiero a procesar a bordo, procesar con la unidad de procesamiento del robot, sino que tengo que bajarlo a un lugar, procesar, quizás vía inalámbrica, y regresar la respuesta al robot. Entonces eso es un problema. Yo creo que eso va a solucionarse, claro. A la larga, la computación sigue una línea de repotenciación del hardware. Claro, hay límites, ¿no? Pero el hardware se va repotenciando y entonces cada vez el software le pide más al hardware. Quizás vamos a llegar a un momento donde tengamos robots, no sé, que tienen 100 núcleos de procesamiento, procesadores de 100 núcleos y que, claro, pueden hacer aprendizaje a bordo. Bueno, pero no estamos en eso todavía. ¿Sí? Los procesadores más grandes que tienen núcleos, tienen alrededor de 200 núcleos y disipan demasiado calor. Entonces, todavía estamos lejos de eso. Después, las arquitecturas de software buscan ser lo más generales posible y, por supuesto, asumen un riesgo, que es, dejan de ser pertinentes a todos los casos posibles. Y entonces ahí el humano tiene que meter su ingenio, ¿sí? Para poder programar de la manera adecuada el robot. Esto es un problema más de IA, ¿no? ¿Cuál es el límite de lo que podemos aprender? Bueno, eso no se sabe. No sé si lo han escuchado, hay un argumento muy famoso que propuso un filósofo británico llamado John Searle, que se llama el argumento del cuarto chino. Y el objetivo de John Searle era demostrar que era imposible hacer IA en una computadora. Ese argumento lo discutieron en toda la década de los 80 y no se llegó a nada. Todavía no sabemos, en verdad, qué es lo que puede aprender una computadora. Y si de verdad va a llegar a nuestra inteligencia. Que tampoco sabemos sus límites, porque tú no puedes explorar los límites de un objeto dentro del propio objeto. ¿Sí? Tendrías que estar fuera. Y tendrías que tener como un metanivel. ¿Sí? Me paro fuera, miro el objeto y veo sus límites. Yo no puedo decir el límite de mi inteligencia usando mi propia inteligencia, porque está viciado el proceso, es un proceso recurrente. Entonces, decir el límite de mi inteligencia es complicado. No sé si han escuchado eso que a veces uno escucha en reportajes. Ah, el hombre usa el 90%, el 60% de su capacidad. ¿Cómo saben cuál es el total? Nadie lo sabe. No puede saber. Y lo último que tiene que ver con lo que primero dije, que deberíamos permitir que aprenda una computadora. Bueno, lo dejo hasta aquí. Disculpen que me pasé, 10 minutos. Y bueno, damos espacio a las preguntas, por favor. Bueno, aquí hay una que Rafael respondió, pero si el Machine Learning es justamente aprendizaje en las máquinas, ¿qué es? No sé si quieras completar, Rafael le respondió, pero si quieres darle... Muy rápido, sí, puedo responder muy rápido, y es que el aprendizaje de máquinas está asociado a recibir información de entrada y con ello adecuar un software para que tenga características predictivas. ¿Qué me refiero con predictivas? Que cuando se vuelve a entrar a otra entrada parecida a la que recibió en la fase de aprendizaje, de una respuesta aceptable, pertinente. O sea, que esté cercano a lo que haría un humano en el 90% de las veces. Algo así. Ya. Ajá. Luego dice Julio, ¿existen simuladores para extrapolar esas capacidades de manejar 100 o 200 núcleos, por ejemplo? A ver, fíjate que no vale la pena tener un simulador de eso. No vale la pena porque te voy a hablar de una GPU. Yo tengo en mi casa una 970 NVIDIA y yo tengo 1600 núcleos aquí en mi casa. En la universidad donde trabajo tenemos 4 máquinas con 2 tarjetas cada una. O sea que serían 3200 núcleos por 4 máquinas, tenemos casi 12.000 núcleos de ejecución. Entonces, montar una aplicación paralela, simulada, más vale la pena que accedas a una GPU. Y los chicos que juegan mucho, ¿sí? Pues invierten. Mucha gente que invierte y se compra tarjetas gráficas. Entonces, mejor hacerlo una vez en una máquina paralela.
que usar un simulador, pues no vale la pena, francamente, no vale la pena. Ajá. Ok. ¿Cuál sería un ejemplo de la robótica autónoma sin aprendizaje? Ajá. Por ejemplo, el caso de el manipulador. No, el manipulador no. Sí, es un manipulador. O sea, es un brazo robótico. El que está en las líneas de producción de montaje de vehículos. Las carcasas de los vehículos llegan siempre con un patrón. O sea, los vehículos no son artísticos, no son distintos todos, todos son iguales en una línea de producción. Bueno, por eso se hace la producción en serie. Y el robot es autónomo, ¿sí? Nadie lo está controlando, pero no necesita aprender, ¿sí? Porque el robot que está en la línea de producción, suponte, del Nissan Sentra, todos los Sentra son igualitos, ¿sí? El que está en la línea de producción de los Versa, que es otro modelo de la Nissan, todos son igualitos. Entonces, esos robots no tienen que aprender nada, solamente tienen que poner las cosas en cada lugar sin necesidad de tener aprendizaje. ¿Para qué? Si siempre en esa línea de producción, en una línea van los Versa y en otra línea van los Sentra. Entonces, no hace falta eso. Ajá. Ok. Sí. La otra es, las láminas estarán disponibles en un link para descargar. Sí, claro. Rafael las tiene, o sea, ustedes las tienen. Si quieres ustedes, tú Ana Karina o la profesora Dinarle, bueno, en fin, alguno de ustedes envían un anuncio a los que se inscribieron y yo la subo a Google Drive, el PDF. Perfecto. O ustedes mismos, si quieren ustedes mismos generen el PDF y lo suben. Sí, es bueno que sea el PDF. Sí, por favor. Ok. Ajá, por aquí dice, o sea que para decir qué lenguaje usar según el tipo de robot es cuestión de probar para ver cuál se ajusta mejor. No, hay una condición primero. Primero hay que ver qué robot tienes. Y después, en función del robot que tiene, con qué lenguaje se programa. Hay robots que son multiplataforma, o sea, multilingüe. Por ejemplo, los Legos Mindstorm se pueden programar en Java o en C. Bueno, tienes la suerte de que puedes programar en Java y en C. Entonces, Java tiene sus librerías y C tiene sus librerías. ¿Sí? Pero hay robots, por ejemplo, un Arduino trae lo que trae. ¿Sí? Hay Arduinos que le puedes montar algún lenguaje adicional. ¿Sí? Puedes montar alguno. Pero hay otros que son muy básicos y trae el que trae. ¿Sí? Entonces, hay veces que no puedes escoger. Si puedes escoger, uno normalmente lo que hace, uno hace una evaluación cualitativa. Este me ofrece esto, este me ofrece esto, y después veo, a priori, yo creo que me conviene este. Y empiezas a programar. Sí, empieza. Puede ser que desgraciadamente descubras que a mitad de camino, este no me convenía. Bueno, pues retrocederás, deshaces todo lo hecho y vuelves a empezar. Sí, depende. Okay. Otra, ¿qué recomendaría para una persona que está interesada en aprender sobre robótica e inteligencia artificial, pero no sabe por dónde empezar? Bien, ok. Aquí les voy a comentar algo y quizás aquí impulse a mis colegas que están en Venezuela. Existe ya en varios países del mundo la carrera que se llama Ingeniería Mecatrónica. En Venezuela se han hecho intentos, la Católica lo hizo y todavía no ha podido abrirla. Sé que otras universidades lo han hecho. Entonces no tenemos desgraciadamente una carrera. Todo lo paró la pandemia también. Una carrera que sea solo para estudiar robótica. ¿Sí? Hay universidades donde hay espacio para electivas, o sea, optativas para robótica. ¿Sí? La central, yo dictaba un curso antes de venir a México que se ofrecía en la maestría de Ciencias de la Computación, que era de programación en robótica. En la UCAP también lo teníamos, ¿sí? Porque de hecho tenemos varios robots. No conozco bien el caso de la Carabobo, no lo conozco bien. Habría que preguntarle a Dinarle.
nosotros dimos, cuando fue con CISA del año del 2013, creo. No, 2013 no. En Carabobo fue en el 2015, creo. En el 2015, ahí nosotros dimos un seminario de robótica y llevamos los robots de local. Entonces, ¿dónde aprender? En Venezuela no hay una carrera, eso es seguro. Sí, no hay una carrera, pero sí hay lugares donde universidades donde se dictan asignaturas. La ULA también, por ejemplo, tiene profesores especialistas en robótica y dictan materias. Pero no hay una carrera. Ajá. Bueno, ahí completando que en el caso de nosotros en la universidad reactivamos el Club de Robótica, el cual fuiste fundador un año antes, año y medio antes del tema de la pandemia. Incluso se hicieron algunas demostraciones en eventos en la universidad, pero lamentablemente con este tema de la pandemia, pues todo eso quedó paralizado. Y hace poco recibimos varios robots Arduino para, bueno, poder reactivar cuando la situación termine, pero sí estamos con eso. Ajá, Rafael, que levantó la mano. Sí, dime, por favor, Rafael. Sí, precisamente para complementar lo que estaba comentando, Wilmer. En efecto, la Universidad Católica está reactivando el tema de lo que tiene que ver con la ingeniería mecatrónica. Ya, bueno, de hecho, estamos trabajando fuertemente en eso, tanto en ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería industrial y, bueno, obviamente ingeniería informática. Y creemos que vamos a tener listo el proyecto reactivado para presentarlo de nuevo, para hacer la actualización, digamos, porque ya como dijiste, ya existe. Y con esta actualización esperamos tenerla presentada en julio ante el CNU, si Dios quiere, pues eso es digamos, una noticia que ahí estamos trabajando poco a poco, pero en todo este tiempo de pandemia, pues hemos estado activando eso. Y con respecto a lo que tiene que ver con robótica, justamente también en la escuela estamos haciendo un proyecto, de hecho, bueno, no lo había comentado, pero mientras estamos en la pandemia, todo lo que es el laboratorio de robótica, el Lorenzo Caldentey, está renovándose absolutamente. Ok, eso es una remodelación altísima, o sea, no estamos hablando que son intervenciones menores, incluso trabajando hasta con la losa, digamos, del edificio, y por eso tuvimos que apagar nuestro clúster también, porque estaba ahí en ese espacio, y esperamos que apenas estemos retornando a la presencialidad ya tengamos listo el laboratorio y seguramente te estemos llamando a ti y pues pidiendo la colaboración de otras universidades para precisamente reactivar todo lo que tiene que ver con el laboratorio de robótica y sobre todo que también me gustaría mucho enlazarlo con la ingeniería de software como tal, ¿no? O sea, es un laboratorio que va a tener las aristas completas de lo que es la robótica y bueno, esperamos contar con tu apoyo ahí para eso. Claro. Bien. María Angélica también quería preguntar algo, creo, o comentar algo. Adelante, María Angélica, por favor. Wilmer, primero que nada quiero darte las gracias, que estoy encantada con tu presentación. He aprendido muchísimo. Adentro de ingeniería me preocupa. Yo le dije a la profesora Dinarle que si no hablaba sobre eso te iba a preguntar, a ver si nos dedicas un par de minutos. Hay una profunda preocupación en Europa por la calidad de estos robots, ¿okay? Sobre todo aquellos altamente autónomos, porque Europa, por ser un continente de población mayor, quieren utilizar mucho los robots para acompañar a los ancianos, manejarle a los ancianos, asistencia médica, etcétera. ¿Okay? Ellos necesitan con urgencia ese apoyo, que además es barato en términos de que no hay que pagarle un personal, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, Europa ha sido drástica en sus regulaciones. ¿Okay? Un robot que no esté muy bien probado, que no tenga una buena certificación de calidad,
no se le permite su producción y por ende su venta. Entonces la pregunta es, ya que has tenido varias experiencias en elaborar robots de diferentes tipos, ¿cuánto toma probar la calidad de ese robot? O sea, que realmente él actúe, reaccione, piense, planifique todas las labores que tú has señalado ahí, todas las funcionalidades de manera correcta. O sea, primero me preocupa la parte de tiempo. O sea, si yo voy a desarrollar un robot y empiezo a hacerlo en un año, ¿cuánto tiempo toma probar el robot? Y segundo, si nos pudieras hablar un poco sobre estrategias de prueba, o sea, obviamente veo que esto es interdisciplinario. La Católica tiene a su favor que tiene la ciencia, las telecomunicaciones, que es fundamental. Por otro lado, tiene la ingeniería informática. Obviamente, lo dije al principio, la mecánica es muy útil. Entonces, ¿cómo sería esa estrategia de prueba? O sea, si tú tuvieras que plantear cómo voy a probar este robot, ¿qué ataco primero y más o menos en primera orden? Rapidito, no te dediques mucho, porque entiendo que el tema puede ser muy profundo, pero dame tus ideas. Sí, exacto, eso es lo que voy a hacer, claro. Bien, yo lo diría que depende del paradigma, ¿sí? Si estamos hablando del paradigma básico de manipuladores, pues igual que cualquier software. Ahí no hay, es determinístico, completamente determinístico, ¿sí? Y casi no recibe entrada del mundo exterior, pues no tienen sensores. Entonces ahí es fácil, Angélica, es como cualquier software, ¿sí? Defines una fase de prueba y en función a los casos de uso, pues ya pruebas todos, ¿sí? Porque es determinístico. El problema está efectivamente, como tú bien mencionas, cuando tienen aprendizaje, ¿sí? Y cuando tienen aprendizaje, te explico muy rápidamente. Cuando uno hace una estrategia de aprendizaje, normalmente uno define un conjunto de entrenamiento. Sobre ese conjunto de entrenamiento lo divides en dos partes, no necesariamente iguales, y después que lo entrenaste, lo pruebas con ese conjunto. Entonces tú dices, bueno, tuve un 98% de éxito con ese conjunto de pruebas. ¿Eso significa que mi robot es impecable? No, porque tu conjunto de entrenamiento más tu conjunto de prueba puede estar sesgado, ¿sí? O puede ser absolutamente incompleto. O sea, no sé, levantaste los casos de prueba en Estados Unidos, pero no consideraste para nada el ambiente latinoamericano, el ambiente asiático. O sea, dejaste muchas cosas fuera. Entonces, llevas ese mismo robot a otro medio ambiente y su porcentaje de éxito va a ser bajísimo, porque está sesgado por el conjunto de entrenamiento. Entonces, eso definitivamente es un problema. Definitivamente es un problema porque todo está sesgado a cómo aprendió el robot. Y en los humanos es igual, Angélica, estamos en el mismo escenario, ¿sí? Yo me enfrento a la sociedad venezolana. La sociedad venezolana me da alimentación y yo aprendo y desenvuelvo bien en esa sociedad, ¿sí? Me voy a otra sociedad y mi conjunto de entrenamiento ya no aplica. Y no me comporto igual si estoy, o sea, no puedo tener las mismas respuestas asertivas si estoy en México o si estoy en Estados Unidos. Sí, va a ser. Sí, entonces no es fácil eso. Se facilita cuando no hay IA, se complica cuando hay IA. Ajá, Sí. Karina, otra pregunta. Por aquí tenemos otra pregunta. Son dos preguntas en una. Dice C, C++, Python, Java, Arduino. ¿Qué lenguajes, frameworks elegir si se necesita para implementar EDA en robótica? Son orientado a eventos. Bueno, la mayoría de los lenguajes ofrecen la posibilidad de manejarse orientado a eventos. Java lo tiene, Java tiene su librería para programar orientado a eventos. C también. Sí, no están dentro del lenguaje, no son del núcleo del lenguaje, pero las librerías sí tienen el manejo de eventos. Entonces, ¿cuál conviene? Casi que puedo responder lo que dije hace rato. Primero tienes que ver qué tienes, ¿sí? Y qué soporta tu robot. ¿Sí? Si tu robot soporta Java y nada más que eso, bueno, pues tendrá que ser con el EDA, o sea, con la librería orientada a eventos de Java. Ya, no tienes otra. Si puedes escoger, entonces haces el análisis cualitativo primero y decides cuál te conviene.
¿sí? ¿Cuál te da más versatilidad? Pues? ¿Cuál maneja más sensores? Sí, eso. Okay. Por aquí nos dicen, ¿qué tan importante es la implementación de un robot autónomo en las industrias? Hay necesidades en la industria. La industria, por ejemplo, quiere un mensajero automático, ¿sabes? Un robotcito autónomo que se mueva por las oficinas y entregue la correspondencia que normalmente es un humano. Sí, es un trabajo relativamente mecánico y lo podría hacer un robot. ¿Sí? O sea, un robot que reciba un sobre, lee el sobre, ¿con qué? Con un OCR, o sea, con una red neuronal. Lee y dice, este viene de A, ok, ¿a dónde me muevo? Ok, ahora hago mi mapa de navegación y me muevo dentro del espacio de oficinas hacia el lugar, ¿no? Y lo pongo en una bandejita que debería estar en cada puerta de cada oficina, por ejemplo. Eso es una aplicación súper útil, ¿sí? Que implica un robot autónomo y con aprendizaje, o sea, con inteligencia artificial. ¿Sí? También el aprovisionamiento de las líneas de producción, ¿sí? Un robot que se dé cuenta, en el anaquel de cobre, ¿sí? Que se usa para meterlo en el torno y modelar una pieza, falta cobre. Entonces un robot lo ve, está bajo el nivel, ese robot se mueve al espacio de almacenamiento, busca las piezas, las va y las pone, ¿sí? Y ese robot es independiente de la línea de producción, o sea, es un robot que apoya, ¿sí? Al suministro de materiales en la línea de producción, por ejemplo, ¿sí? Eso. Hay muchos ejemplos en la industria, muchos. Okay. Por aquí nos dicen, no se podía solventar el problema del cómputo para que el robot aprenda enviando los datos a un servidor externo que lo procese. Es decir, el robot solo envía y recibe la información. Sí se puede, Joffran, sí, preguntó. Pero el problema es que, ¿dónde está el centro de procesamiento? ¿Sí? Si el centro de procesamiento está cerca, perfecto, pero si el robot es autónomo y, no sé, está en otro país, pues eso implica un retraso, porque tienes que pasar por internet, ¿sí? O sea, no estás en una red empresarial de área local, sino que estás en una red de amplio espectro. Y entonces ahí el problema es el retardo, la fluctuación, las respuestas van a variar en el tiempo, sí. Y punto importante, eso casi que no aplica en un robot reactivo. Porque si tú quieres que un robot dé respuesta inmediata, ¿sí? Que procese poco, pero que dé una respuesta muy rápida y sea un servidor, pues puede hacer insatisfactorio la respuesta del robot. Sí. Por aquí nos dicen, considerando las leyendas blancas y negras comentadas al principio de la presentación, en la actualidad hay trabajos sobre la conciencia de los robots. Aquí lo comento rápido. Yo tengo una presentación de esto también, sobre el problema de la conciencia y el razonamiento. Y voy a volver a mencionar el que te invito, Arlan, a que lo leas. Es el ejemplo del argumento del cuarto chino. Es el argumento de este filósofo sobre la conciencia. Hace un mes realicé un video donde yo mismo juego el rol de filósofo y de computólogo o de computista y me hago preguntas y respuestas. ¿Sí? Lo hice porque me lo pidieron en una asignatura de formación de educación virtual. Entonces me dijeron, haz un video, y yo hice un video yo mismo juego varios roles. Soy moderador, soy filósofo y soy computista. Te lo puedo pasar si quieres, para que lo vean. Y ahí discuto el problema de la conciencia en los robots. El filósofo está contra y el computista está a favor. Entonces ahí hay un... Sí, no sé si lo hice bien parcializado, a lo mejor me sesgué. Claro, como yo juego el papel de filósofo, pero no creo mucho en lo que dice el filósofo, a lo mejor no. Sí, no sé si lo hice bien. Pero ahí está, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Y el argumento del cuarto chino, Arlan, lo puedes revisar en internet, búscalo. Búscalo. Es un argumento muy... Hasta en Wikipedia está explicado. Búscalo. Ok. Nos dicen, entiendo que un robot encargado de desactivar bombas es de tipo telepresencia y estos tienen la deficiencia del ancho de banda.
En estos casos en los que se requiere precisión y rapidez, ¿cómo estos robots transmiten las imágenes de la cámara para garantizar esto? Ok, fíjate lo que se hace. Se supone que el operador no puede estar lejísimo, tampoco cerca, obviamente, pero está lo suficientemente cerca como para que el tiempo de respuesta sea aceptable. Sí, aceptable. O sea, por ejemplo, el operador humano puede estar dentro de un camión blindado a 50 metros. Eso es decente. Porque si Wi-Fi funciona hasta 100 metros, lo puedo hacer vía Wi-Fi. ¿Sí? Y Wi-Fi tiene propuestas de alta velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, las últimas propuestas Wi-Fi funcionan casi a 1 gigabit por segundo. Entonces, puede hacerse decente partiendo del hecho de que el operador no está muy lejos. Okay. Si se implementa Machine Learning, sería conveniente crear un componente separado del core que se dedique a ejecutar este tipo de algoritmos. Sí, es lo mismo que vimos hace rato y que depende del tiempo de respuesta. ¿Sí? O sea, que en parte respondí esa pregunta con la anterior. Ajá. Por acá nos dicen acerca del estudio de robótica. ¿Qué hay acerca de aprender por nuestra cuenta? Ah, eso es buena pregunta. Porque me llegan muchos estudiantes que dicen, ay, yo quiero aprender Machine Learning y no sé nada. Y ya terminé las clases y ya se me acabaron las optativas y ya. Y quiero aprender. Bueno, una buena opción es Coursera. Cuesta un dinerito, pero se puede. Hay otros más baratos que Coursera que cuestan, ya te voy a decir cuánto es el precio, un curso de esto, ay, ¿cómo se llama esa plataforma? Te pueden costar como $5, $6. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero hay plataformas más baratas, ¿sí? Que Coursera. Coursera es más caro. Y edX, que es la de Stanford, bueno, Harvard y Stanford, ellos te dan el curso, lo puedes seguir todo, pero tú pagas solamente si quieres el certificado. Entonces tú puedes seguir todo el curso y adiestrarte solo, lo único que no vas a tener el certificado. En cambio, Coursera te obliga a pagar y te da el certificado. Entonces quizás te conviene edX, por ejemplo, ¿sí? que Coursera. Un curso buenísimo de Coursera lo dicta el fundador, de hecho, de Coursera. Él tiene apellido asiático. Ay, lo tenía en la mente y se me olvidó. Bueno, no importa. Él da un curso de Machine Learning, ¿sí? Que está organizado por el MIT. Coursera es del MIT. Y él es muy buen docente, excelente docente. El curso de él es muy bueno. Si tú ves los inscritos en el curso de él, pasan de miles de personas. O sea, tiene miles de inscritos por semestre. Entonces, ese está muy bien, el de Coursera. Okay. Nos dicen, ¿una IA pudiera descubrir el límite de la inteligencia humana? No, no, porque está sujeto a la nuestra. Y la nuestra es autorrecurrente. Entonces, es una quimera saber lo que yo soy capaz de demostrar como inteligencia usando mi propia inteligencia. No, eso no es posible. Claro, alguno con cierta espiritualidad mística podrían, bueno, para eso está Dios. Dios sí está fuera de nosotros y nos puede ver. Claro, pero ahí estamos en un problema, ¿no? Dios no se comunica de tú a tú con las personas. Sí, hay un problema ahí de comunicación. Él sí está encima de nosotros, sí existe, evidentemente. Porque el ente supremo se puede concebir, ¿sí? Un ente que esté por encima de nosotros y que nos vea como objetos, entonces pueda como seccionarnos y decir, ah, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, ¿no? Pero ese ente supremo, primero, ni siquiera estamos seguros si está o sea, si es independiente de nosotros. Hay un filósofo muy famoso que se llama Spinoza, holandés, y dijo que el ente supremo es una propiedad emergente de nuestro deseo de espiritualidad. Entonces, lo que nosotros llamamos, según Spinoza, claro, lo que nosotros llamamos Dios es un producto nuestro en realidad. Entonces, en ese caso, ese tampoco me sirve. Porque si ese ente supremo depende de nosotros, entonces él
pues en cierta medida tiene las mismas limitaciones que nosotros. Entonces, wow, esa respuesta está complicada. Ok, dice, ¿sería recomendable aplicar diferentes lenguajes de programación en cada componente de la arquitectura del software para resolver problemas específicos de cada componente? ¿Complicaría la arquitectura y comunicación entre estos componentes? Yo lo que vería es un problema de interfaces, porque tendrías que hacer llamadas al sistema. O sea, lo tienes una cosa en C y una cosa en Python, supongo. Entonces tendrías que hacer llamadas al sistema. Eso tendría que cargar el interpretador de Python, por ejemplo, ejecutarse, devolver la respuesta. Tendrías que tener un protocolo clarísimo, o sea, que el sistema operativo donde estés, donde se hacen las llamadas al sistema, contemple ese manejo, porque además hay llamadas al hardware, porque esta cosa es orientada a eventos la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces definitivamente yo creo que lo complica. Creo que lo complica. ¿Usted considera que el software y el hardware están al mismo nivel? O sea, que hay conceptos de robot que hablando de software son enteramente posibles, pero el hardware lo hace imposible o viceversa. No, son absolutamente equivalentes y te voy a decir por qué. Alguien a comienzos del siglo pasado fijó una cosa que se llamaba la máquina de Turing. La máquina de Turing es un motor de procesamiento que indica todo lo que puede hacer cualquier cosa que compute, o sea, que calcule, ¿sí? Entonces, si esa máquina simple es capaz de hacer tal cosa y tú demuestras un isomorfismo entre esa máquina y un lenguaje, entonces lo que hace un lenguaje lo hace una máquina de Turing. Y ya se ha demostrado que el hardware es una máquina de Turing y cualquier lenguaje que esté encima son capas que están dentro de un hardware que es una máquina de Turing. Entonces, conclusión, todos calculan lo mismo. Todo calcula lo mismo. Todas están sujetas al mismo. Claro, estoy hablando del paradigma de arquitectura de von Neumann, o sea, un procesador y una RAM independiente. No estoy hablando de computación cuántica, eso es un paradigma que viene y eso ya no está sujeto a los límites de procesamiento de una máquina de Turing. Y eso ya es otra cosa. Claro, cuando llegue ese paradigma hay un montón de cosas que van a cambiar. La criptografía se va a ir al piso, ya no va a servir, porque las máquinas cuánticas son inherentemente paralelas. Entonces ya lo que sustenta la criptografía es que las máquinas clásicas requieren alto poder de cómputo para romper los algoritmos criptográficos. Con una máquina cuántica ya eso no aplica. Entonces, conclusión, hardware y software son equivalentes en las arquitecturas actuales de computadoras. Ok, aquí hay dos preguntas, pero creo que va con la misma idea. ¿Usted nos recomendaría la materia de introducción a la robótica en los liceos, sobre todo donde salen alumnos técnicos medios en informática? Sí, de hecho la UCAP hizo un buen esfuerzo en eso, en educación, el profesor Del Mar, Alejandro Del Mar, estuvo trabajando en eso, ¿sí? Y claro, él trabajaba problemas educativos de cooperación, motricidad fina, trabajo en equipo. Él trabajaba cosas que no necesariamente tenían que ver con programación de robots, pero también introducía cosas de robótica, ¿sí? Y se puede, de hecho, tú puedes con un lenguaje como el que tiene Lego Milestone, que es los robots que fabrica Lego. No estoy haciendo publicidad, por cierto, es un ejemplo. Los robots de Lego tienen la capacidad de programarse con un ambiente gráfico. O sea, tú pegas bloques, ¿sí? Este bloque hace esto, este bloque hace esto. Puedes hacer ciclos, ¿sí? O sea, es muy intuitivo, pues, la programación. La programación es pegando bloquecitos, ¿sí? Y hay varios lenguajes que hacen eso, no hay uno solo, hay varios. Entonces, sí se puede, en bachillerato, tener un curso de robótica con una herramienta de este estilo. Dice por acá, ¿qué tan peligroso considera usted es la robótica a la economía del individuo? O sea, ¿qué tan factible es que exista otra revolución industrial, pero peor, ya que podrán reemplazar trabajos muy complicados? Yes. Bueno, a eso, por supuesto que todos los que trabajamos en esta área nos hemos enfrentado a esa pregunta.
Y yo tengo una respuesta, y es, cada vez que había una revolución de mecanización, el humano se ve desplazado, pero aborda otros nichos de trabajo diferentes. Entonces, mientras esto avance más, el trabajo humano va a ser más intelectual y menos mecánico. ¿Sí? Vamos a tener unos nichos de actuación menos asociada a las partes mecánicas, ¿sí? Porque eso lo van a hacer robots. Aquí el problema más bien es otro, o sea, no toda la sociedad va a tener espacio a eso, porque hay que reconocer, y bueno, todo el mundo lo sabe, que algo así como el nivel de capacidad, de inteligencia de una población, desafortunadamente no está repartido equitativamente. O sea, hay gente que es más capaz, hay gente que es menos capaz. Entonces, si tú dices, una sociedad altamente mecanizada implica un trabajo humano más intelectual. ¿Todos los humanos podrán hacer ese trabajo intelectual? Pues no, desgraciadamente no. ¿Sí? Entonces va a pasar como uno ve, por ejemplo, pienso yo, en muchas películas, gente que la mantiene la sociedad, no hace nada, no hay trabajos para ellos, pero están ahí. Están ahí. Hay un libro muy famoso que se llama El Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que toca ese problema. Y que dice, bueno, con esa gente que hacemos, las drogamos y que tengan mucho sexo. ¿Sí? De hecho, los que han leído el libro lo saben. ¿Sí? En ese libro esa es la esencia. ¿Sí? El que no es capaz de estar involucrado en los procesos intelectuales de la sociedad, pues solo vive y disfruta de los beneficios de esa sociedad hasta cierto nivel. Entonces sí es un problema y ya veremos cómo lo resolvemos, pero siempre lo hemos resuelto. Ok. Otra nos dice, ¿cómo se compagina el proceso de desarrollo de software con otras especialidades de las que depende la construcción del robot? ¿El software influye en las decisiones de fabricación del mismo? Sí, claro, claro. El desarrollo de software, como dije, tiene mucho de arte. Y bueno, la gente que trabaja en eso, la profesora María Angélica, Dinarle, saben que es un proceso que muchos investigadores han luchado por formalizar cada vez más, ¿sí? Pero hay un componente subjetivo intrínseco wow, que complica el problema, lo complica terriblemente. No es como hacer matemática, no es tan simple como hacer matemática, porque está el humano en el medio. ¿Sí? Está el humano y está su capacidad para levantar bien la información, entender los requerimientos. Entonces, efectivamente, sistematizar el desarrollo de software es un problema que yo creo que va a continuar por muchos años. Bueno, yo soy de los que piensan que es un problema que creo que no se va a poder resolver. ¿Sí? Pero bueno, ahí habría que hablar con alguien de ingeniería de software y que te diga su opinión, por supuesto. Que te diga si sí, no, vamos a llegar a una técnica en donde mecanizable. Tú le dices el requerimiento, ¡pah! Y te genera un programa. Yo lo veo por ahora complicado, muy complicado. Ajá. ¿Podría comentar si hay algún proyecto que tenga relación con IoT y blockchain? Con IoT, claro, por supuesto, porque IoT es levantamiento de información en el entorno que te rodea y podrías tener robots que se activen como actuadores para corregir cosas, para corregir. Con blockchain sí lo veo, a ver, que yo tenga una cadena de bloques para guardar cosas. Puede ser que tenga yo una cadena de bloques para guardar cosas que sean insumo para una técnica de machine learning, de aprendizaje automático. ¿Sí? Y la cadena de bloques da aval de qué tan fidedignos son los datos, porque para eso sirve la cadena de bloques, ¿sí? Para dar fe de lo que se guarda, mucha gente da aval de ello, ¿sí? Que son los mineros, obviamente. Sí, los mineros se reparten los bloques y los firman. Entonces sí, los dos podrían servir, los dos. Ok. ¿Qué estrategia propone para medir la calidad de un robot autónomo? Eso fue lo que me preguntó la profesora María Angélica, y wow, si es determinístico es fácil. Si tiene machine learning, uy, depende cómo lo entrenaste.
¿sí? Porque eso existe ya. O sea, una técnica de Machine Learning tiene, tú la data de entrenamiento la divides, es más, se divide en tres en realidad. Las técnicas modernas de Machine Learning usan el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación y el conjunto de prueba. El conjunto de validación se corre en tiempo real mientras entrenas. O sea, vas como probando mientras entrenas. Y el conjunto de entrenamiento es, ya entrené, perdón, de prueba, ya entrené y ahora veo qué tan bueno es mi software a posteriori, después del aprendizaje. Entonces, bueno, eso no se lo había comentado a María Angélica, en realidad se divide en tres, el conjunto se divide en tres: entrenamiento, validación y prueba. Validación es constatación en tiempo real de aprendizaje. Y el de prueba es, después que aprendí, veo qué tanto se adecua el software a un conjunto independiente y veo cuál es el porcentaje de acierto de la herramienta. Wilmer, ¿que dónde está la presentación de la conciencia? ¿Dónde la pueden conseguir? Tengo que mandársela a ustedes y ustedes la suben. Sí. Yo hice una infografía y hice un video de eso. ¿Sí? Yo lo subo o les mando la link a ustedes y que después ustedes la distribuyen. ¿Sí? Ok, nos queda una como las que te gustan a ti, filosóficas. Los carros andan más rápido que sus creadores, las grúas levantan más, los barcos nadan más, los aviones, los submarinos, etc. Miles de años siendo máquinas que son superiores a sus creadores. Porque una IA tiene que ser la excepción. No, es verdad. Eso estoy de acuerdo contigo. Sí, o lo que preguntó Juan. Es verdad. La cuestión está en que no lo sabemos. En que no lo sabemos porque estamos concibiendo inteligencias, ¿verdad?, limitados a nuestra capacidad de comprender la inteligencia. ¿Sí? Si damos en el clavo y colocamos una estrategia de aprendizaje que sea capaz de extrapolar la nuestra, que no sabemos cómo hacerlo, pero que sea capaz de extrapolar la nuestra, ahí sí nos vamos a enfrentar a un serio problema, ¿sí? A tener que compartir nuestro espacio con un ente que también va a querer su espacio y que también lo va a querer y tenemos que ver cómo lo compartimos. Pero ahora, estar seguro de que eso pase, no lo sabemos bien, no lo sabemos bien. Bueno, esas son todas las preguntas. No hay más. Rafael, si vas a... Bueno, yo quiero agradecerle a todos ustedes, a María Angélica, a Dinarle, a ti, Ana Karina, y por supuesto a Rafael, por haber abierto este espacio. Espero que continúe y que se sumen más universidades para que tengamos más participantes y que tengamos más ponentes, por supuesto, ¿sí? Que no solo sean los que estamos fuera, que también participen los que están dentro. Hay mucha gente en la ULA, por ejemplo, que está participando y haciendo cosas buenas. El profesor José Aguilar está haciendo, es más, él tiene un seminario que organiza cada semana con gente de Colombia y gente de Venezuela. ¿Sí? Y ahí los ponentes son estudiantes, profesores. Él está involucrado con la Universidad de Medellín y por supuesto la Universidad de los Andes. Y está haciendo algo, wow, que me parece que está bien. Me parece que está muy bien y que se puede conjugar con esto. Y por ejemplo, algo así como nosotros tener nuestro espacio, pero las semanas que no tengamos actividad, enlazarnos con los seminarios de la ULA. Algo así, para mantener una actividad constante, ¿sí? Que siempre haya ponentes. Y mientras más gente participe, mejor. Suma, aguanta un gentío. Sí, ahí puede haber, sí, muchísima gente, sí, y así la información llega a más personas. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos estaremos viendo otra vez. Bueno, Muchas gracias, Wilmer. Muchas la gracias. tiene problemas de conexión y pues te manda el mensaje que tu seminario fue excelente y que todo esto indica que es necesario un trabajo interdisciplinario donde los ingenieros de software pues podamos aportar. Sí, sin duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Cuídense. Creo que Rafael va a cerrar.
Ah, por favor, adelante, Rafael. Sí, no sé si la profe María Angélica que iba, bueno, que estaba hablando, pero Nada, bueno, iba a transmitir el mismo mensaje de la profesora Dinarle, que también me lo mandó a mí. Las dos estamos felices con esta iniciativa. Queremos que sea constante, como tú bien lo señalas, no solamente con venezolanos que están afuera, sino con venezolanos que todavía están en Venezuela. Muy valioso. Yo conozco profesores excelentes en la ULA. Ahorita estábamos conversando en eso precisamente con la profesora Judy, si nos hablaba algo de ingeniería de método, etcétera, para que el panorama sea variado. Ya tenemos contactado a un profesor, también gracias a Dinarle, que nos habla de computación afectiva. En fin, la idea es mantener una constante, que haya un espacio que la gente lo recuerde, vuelva a él, etcétera, etcétera. Bueno, yo muy contenta. Mis alumnos deben estar asustados porque les dije que el parcial iba a haber alguna pregunta relacionada con lo que tú dijiste. Bueno, no en este, pero en el próximo es totalmente sobre arquitectura, ¿vale? Entonces, probablemente haya algo de eso por ahí. Bueno, feliz como siempre por este tipo de eventos donde uno aprende muchísimo y bueno, muchísimas gracias, Wilmer. Que Dios te lo devuelva, que Dios te lo devuelva en Igual. salud, más conocimiento y en más relaciones con nosotros, ¿vale? Así es, así es. Muchas gracias. bueno, chévere. Yo realmente, bueno, también me sumo a ese agradecimiento para Wilmer, pues que puedo decirlo con orgullo, también fue mi profesor en mi formación como ingeniero en informática. Y bueno, justamente escucharte otra vez en este tipo de actividades es siempre valioso porque además de la información que estás dando en el momento, pues uno se retrotrae esas conversaciones que uno tuvo en su momento también en lo que fue robótica, cuando yo la vi contigo, por ejemplo. Exacto. Entonces, pues me anima para continuar estas charlas en otra oportunidad y obviamente abierta al público. Aquí pues agradezco enormemente también a la profesora María Angélica y a la profesora Inarle, pues son las que tuvieron la iniciativa o el empuje final, pues que ya se había planteado en un momento dado con todos los profesores que estaban por afuera, los que están adentro aquí también. Y yo espero que de verdad sea algo que podamos hacer. Ahorita justamente en estos temas de pandemia aprendimos que la virtualidad es relevante o que tiene su lugar. A veces uno dudaba de hacer este tipo de cosas porque, bueno, tenemos el chip, digamos, de la presencialidad, de que hay que hacerlo en una conferencia, en un auditorio, etcétera, pero hemos aprendido que estas actividades en telepresencia también son bastante valiosas y, bueno, tienen otro mecanismo incluso de interacción. Y aquí es cuando entro y le digo a los muchachos no, muchachos, no tan muchachos, a toda la audiencia que está aquí el día de hoy, muchas gracias por participar, aquellos que hicieron sus preguntas, muy valiosas todas, y espero que continúe así, pues, que podamos realmente hacer actividades que estén dentro de un protocolo, dentro de de la seriedad que tiene esto, pero al mismo tiempo un espacio donde la gente se sienta, bueno, justamente con esa confianza de poder hacer preguntas, de aprovechar el conocimiento de los ponentes, de todos ellos, y bueno, obviamente también de la red que se puede hacer, porque seguramente aquí también entre los participantes hay gente que tiene conocimiento de todo lo que estamos hablando y bueno, ojalá que esto continúe. Entonces, bueno, muchas gracias Wilmer, profesora María Angélica, profesora Ana Karina y a todos los participantes y bueno, evidentemente la profesora Inarle que ahorita al final justamente tuvo estos problemas de conexión, pero de verdad que estoy muy, muy agradecido por esto y espero que continuemos entonces en este ciclo de charlas, ponencias, conversaciones, de cualquier tipo, pero que podamos de verdad compartir conocimiento y sobre todo pues comunicarnos, ¿no? Estamos ahí todos a veces como islas y necesitamos realmente el apoyo entre todos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bye. Cuídense. Nos vemos. Ahí, gracias. Hasta la próxima.